La reflexión se llama Las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Cantares 2:15. Dice así en la palabra de Dios para todos: atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. Dice nuevamente, vuelvo a repetir, concéntrense. Atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. Esta es la palabra de Dios para todos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Y en la Reina Valera: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y yo quiero darles el significado de viña y de zorra. Pues creo que ustedes han oído hablar de ese animal que es la zorra. La viña es un terreno plantado de vid. ¿Ustedes saben cuáles son las vides? ¿Cuáles son las vides? Las plantas de las uvas. Las plantas de las uvas. Y zorra es un mamífero carnicero. Se le dice, zorra es un animal muy pequeño, pero es muy astuto. Los zorros son muy astutos. Son pequeños, pero causan mucho daño a los plantíos, y también ellos son carniceros, o sea que pueden robarse las gallinas para comérselas. Teniendo esto en cuenta, porque aquí se nombra vid y zorra en este pasaje, dice: atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. ¿Qué quiere decir? Que estaba produciendo, que estaba floreciendo, que iba a dar una gran cosecha. Pero si los zorros entraban, iban a hacerle un gran daño a la cosecha. ¿Por qué? Porque la iban a dañar en cuanto a que pasaban por ahí y maltrataban los arbustos de las vides. Y si uno se va, que ya estaba cosechando, pues dañaban las uvas, se las comían, y el producto no iba a ser de buena calidad, porque las que dejaban las iban a dejar maltrechas, dañadas. Bueno, y este pasaje que dice aquí, el amado o la amada que está hablando ahí, el amado, él dice, el amado, que se refiere a su matrimonio, se refiere a su hogar, cuando está en la plenitud de su pasión, de su amor. Allí la vid sería el hogar al que se refiere el esposo, el amado, con respecto a esto, que dice que cojan a los zorros, que los echen fuera de la vid, de la viña, que es su hogar. ¿Y cuáles serían los zorros? Pues ahora vamos a ver, en cuanto al hogar, cuáles son las pequeñas zorras que echan a perder la viña. En cuanto a nuestra parte espiritual, porque yo voy a hablar de las viñas con referente a los contextos donde nos desenvolvemos, a los roles que desempeñamos o a las áreas que tenemos, ¿sí? A esas dos cosas me voy a referir. Puede ser a un rol que desempeñamos como seres humanos, llámese amigo, esposo, madre, o, o el área espiritual, emocional y física que tenemos. Entonces, puede ser esas dos cosas. Referirnos a nuestros roles
o a nuestras áreas. Y en lo primero yo me voy a referir a un área. En el área espiritual, la vid verdadera, ¿quién es para nosotros? Jesucristo. En el área espiritual, nuestra vid verdadera es Jesús. Nosotros no podríamos dañarlo a Él, porque Él es la vid. Pero nosotros, al no ponerle cuidado a Él, a no darle la prioridad que Él tiene en nosotros, nosotros sí podríamos dañar nuestra comunión con Él. Entonces, en nuestra área espiritual, la vid verdadera es Cristo. Juan 15 lo dice así. Juan 15 del 1 al 5. Juan 15 del 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, Jesús es nuestra vid verdadera y las zorras, los pequeños zorros, son todas aquellas cosas que nos alejan de la buena comunión con Dios. ¿Cuáles podrían ser esas zorras pequeñas que echan a perder nuestra comunión con Dios? El levantarnos tarde y no hacer el devocional, porque nos toca salir corriendo a trabajar. El dejarnos seducir por las actividades del día y no tener un tiempo para el Señor. Otra pequeña zorra podría ser el incumplimiento, el no cumplir los principios establecidos por Dios, como dar los diezmos, como congregarnos, el tener compañerismo cristiano. Miren, tantas cosas que podrían echar a perder nuestra comunión con Dios en nuestra parte espiritual, el no ejercer las disciplinas espirituales, el no orar, el no leer la Biblia, el no alabar al Señor, el tener tantas cosas, tantas actividades que no le dedicamos tiempo al Señor. Esas son las pequeñas zorras. Los estados de ánimo no controlados por el Espíritu Santo, la tristeza, la ira, el enojo, la amargura, la depresión, todas esas son pequeñas zorras que van alejándonos de la comunión con Dios, que nos van distanciando del Señor. Y nosotros tenemos que echar fuera esas pequeñas zorras. Nosotros aquí estamos reunidos en el nombre de Él. Ese es un principio, el congregarnos. Estamos obedeciendo la palabra, pero no podemos descuidar nada en nuestra área espiritual que nos aleje del Señor. Bueno, las situaciones difíciles. A veces nosotros pasamos por pruebas tan duras y como no vemos la respuesta de Dios inmediata a lo que le estamos pidiendo en la prueba que estamos pasando, que uno se desanima. Y cuando uno no ve la respuesta de Dios inmediata y uno sufre mucho, se le endurece a uno el corazón, se desanima, a tal punto que uno ya no quiere buscar a Dios. Dice, ¿para qué lo busco si Él no me oye? Llevo tanto tiempo pidiéndole lo mismo, estoy tan cansada, tan cansado de sufrir. Y uno se va desanimando. No, por el contrario, en medio de las pruebas es donde uno tiene que buscar más a Dios. Porque sin Él nada somos, como acabamos de leer en Juan 15. Bueno, ya vimos una área espiritual en que tenemos que cuidar que los zorros no entren.
Y vamos a ver en un contexto, en un rol que desempeñamos como cónyuges. Por ejemplo, en el matrimonio. En nuestro matrimonio la viña es el hogar y las zorras pues son algunas que atacan nuestra área emocional, como el enojo, los celos, las peleas, la pereza, las disculpas para no cumplir con nuestras obligaciones como esposas o esposos. Porque a veces nosotros, los que estamos casados, se nos olvida que tenemos unas obligaciones, que al casarnos adquirimos unos compromisos. Y nosotros a veces, por no cumplir esos compromisos, esas obligaciones, ponemos muchas excusas. Y esas excusas son las pequeñas zorras que echan a perder la viña. Porque uno dice, no, estoy cansado, estoy cansada. No, es que estoy bravo, estoy enojada. Y pone un poco de excusas para no cumplir sus deberes. Y pues lastimosamente eso hace que nuestros matrimonios, que nuestra relación de pareja se deteriore y llegamos a distanciarnos. Podemos estar juntos físicamente, pero separados emocionalmente. Y eso solo lo sabe Dios, que estamos de apariencia viviendo, pero no estamos cumpliendo con el deber de esposos como lo debe ser delante de Dios, porque a Él es que le debemos dar cuentas. Entonces uno tiene que reprender todas esas viñas, ¿no? Porque las contiendas, la pereza, las disculpas para no cumplir con nuestras obligaciones como esposas o como esposos, como amigos, como amantes de nuestro cónyuge, nos lleva a enfriar la relación de pareja. Gálatas 5:19 y 1 Corintios 7:5. Gálatas 5:19 dice así: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iros, rivalidades, peleas, divisiones. Y cuando uno no le hace caso a Dios, cuando uno no tiene buena comunión con Dios, terminamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque abrimos puertas al enemigo al no hacer la voluntad de Dios en nuestros hogares. Primera de Corintios 7:5. No se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Entonces miren que uno debe ser cuidadoso en esas pequeñas zorras que echan a perder la viña, que es nuestro hogar. Debemos ser muy cuidadosos para no dar lugar al enemigo. Y nosotros como cónyuges no debemos negarnos el uno al otro. En cuanto a que, teniendo en cuenta que la viña es el hogar y las zorras son aquellos estados de ánimo en nuestra área emocional, también debemos tener cuidado con la incomprensión, la falta de entendimiento con nuestros hijos. A veces nosotros en nuestro hogar somos demasiado duros con nuestros hijos, o lo contrario, demasiado permisivos, alcahuetas. Y ni lo uno ni lo otro, ni ser exageradamente duros y psicorrígidos con nuestros hijos, pero tampoco alcahuetas, porque lo uno o lo otro echa a perder el hijo o la hija. Y nosotros no tenemos por qué, nosotros estamos llamados a cuidar,
a apacentar, a pastorear nuestros hijos, cuidarlos y sustentarlos, amarlos. Entonces, dice en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Uno debe educarlos con la disciplina y la enseñanza del Señor, o sea, con principios y valores. Recuerden lo que el Señor le dijo a Elí: por cuanto no has estorbado a tus hijos, yo te voy a quitar del sacerdocio y a ellos los voy a hacer morir. Imagínense, los hijos estaban haciendo lo equivocado y el sacerdote Elí apenas medio los regañaba. Sí les llamó la atención: hijos, vea que yo oigo que el pueblo se queja de ustedes, mucho cuidado. Así les dijo, pero no les advirtió: si ustedes siguen haciendo lo malo, Dios los va a castigar. Cuando uno hace lo equivocado, tarde que temprano recibe la disciplina del Señor. Y miren lo duro que fue el castigo de Dios para el sacerdote Elí. El sacerdote Elí era un sumo sacerdote, pero Dios lo quitó. Él quitó toda su generación, toda. O sea, Él lo quitó del sacerdocio. Es muy triste por él haber sido muy permisivo con sus hijos. Y nosotros no debemos ser permisivos ni alcahuetes, pero tampoco hacerlos enojar ni ser tan duros con ellos, que ellos se vuelvan también insensibles a la voz de Dios. Es guardar un equilibrio. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. No rehusar corregirlos con vara cuando están pequeños. El Señor en Proverbios dice que no rehusemos corregir al niño con vara, porque si lo corregimos con vara, libraremos su alma del Seol, o sea, de la muerte. Bueno, sigamos. Ya hemos visto en un área las pequeñas zorras y hemos visto en un rol que desempeñamos, o hemos visto en el contexto donde nos desenvolvemos, en este caso el matrimonio, cuáles son las pequeñas zorras. Bueno, sigamos. También en el contexto del matrimonio como viña en nuestro hogar, también una pequeña zorra es la impaciencia. Nosotros en los hogares, los cónyuges o los que vivimos, a veces ejercemos la ley del embudo: lo ancho para mí y lo angosto para ti. Para mí soy muy condescendiente y me tengo mucha paciencia porque soy mal geniado, mal geniada. Dice, pero tarde que temprano voy a cambiar. Pero con el cónyuge uno es impaciente y le trata mal porque no hace las cosas como uno quiere, con la rapidez que uno quiere. Entonces ahí sí, para ellos sí, que sea rapidísimo el cambio, que actúen como a mí me gusta. Pero con respecto a mí misma, pues sí tengo más paciencia. No, la paciencia es con todos. Aquí la pequeña zorra en el hogar es la impaciencia. No le tenemos paciencia a los miembros del hogar. Llámese cónyuges, llámese hijos, llámese mamá, papá, hermanos. La impaciencia con los demás de mi casa es una pequeña zorra que hace que el hogar trastabille, que hace que en el hogar no haya esa paz que debe haber. Vamos a otro contexto, a otro rol. En nuestras relaciones con las demás personas. La viña aquí puede ser la amistad. Y
Y las pequeñas zorras que pueden dañar esa amistad, esas relaciones interpersonales, pueden ser añadir a las palabras que se nos han dicho algo más. Ay, miren, eso sí que lo debemos aprender nosotros. En un contexto de interrelaciones personales, de amistad, o en cualquier ámbito, porque las relaciones interpersonales son en la familia, con los vecinos, con los amigos con que uno creció. Esas son las relaciones interpersonales. Pero uno debe ser muy cuidadoso de lo que transmite. Si a mí me han dicho, esa toalla que le regalé a fulanito es roja, yo no debo ir y decir, ay, no, y mi amiga le regaló una toalla azul cielo divina a fulanito. Mi amiga me dijo que era roja. Y yo no tengo por qué añadir ni quitar nada a lo que me dice. Pero miren que nosotros sí que somos recurrentes en eso. Como a veces no nos acordamos de las palabras que nos dijeron, nosotros cambiamos esas palabras. Si usted no se acuerda de lo que le dijeron exactamente, palabra por palabra, no lo diga. Y si lo va a decir, dice, yo me acuerdo de algunas palabras que me dijo, pero trate de ser las más parecidas posibles a la que le dijo la persona. Uno no debe ni añadir ni quitar a lo que me han dicho. Nosotros no debemos añadir ni quitar a lo que nos dicen. Mucho cuidado con eso, por eso se forman grandes problemas y se generan muchas enemistades. Y en lo posible, si usted no tiene que decir nada, no lo diga. Si hay que decir algo, que sea para edificar, pero si va a nombrar a otros, que sea con mucho cuidado. Primera de Timoteo 5:13. Además caen en el hábito de la pereza y de andar de casa en casa. No solamente son perezosas, sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no les interesa. Aquí está hablando Pablo a Timoteo de las viudas jóvenes, que había que enseñarle a las viudas jóvenes a que no fueran entremetidas, que no fueran de casa en casa, porque se volvían, ¿qué? Chismosas. Aquí dice, vea, voy a leerles desde el 11 para ponerlos en contexto. Las viudas jóvenes no deben estar en esa lista porque sus pasiones las alejan de su compromiso con Cristo y querrán casarse otra vez. Serán juzgadas por no cumplir con lo que habían prometido primero. Además, caen en el hábito de la pereza y de andar de casa en casa. No solamente son perezosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no les interesa. Por lo tanto, quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y cuiden de su hogar. Porque había una lista en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, se hacía una lista de las personas necesitadas de la iglesia y dentro de ellas estaban las viudas, pero las viudas de muy avanzada edad. Porque a las viudas jóvenes lo que Pablo dice es que es mejor que se vuelvan a casar, para que no anden metidas chismoseando en las casas. Pero eso lo podemos aplicar nosotros hoy. Nosotros no tenemos por qué estar en la ociosidad, ni en la pereza. Hay mucho que hacer para uno estar manicruzado. Y cuando uno está ocioso, pues dice, ay, tengo una pereza, mejor me voy a andar, voy a visitar a Nelicita. Pero visitarla tiene que ser con un propósito. Hola, mi Nelly, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo vas con tus achaques? ¿Qué enfermedad tienes para orar?
No para ahí que Nelly, ¿y cómo le fue a fulanito? ¿Cómo está Perenceja? Y cuéntame. No, no para chismear. Uno siempre debe hablar para edificar a los demás. Pero nosotros no tenemos por qué andar entremetidas en las casas hablando lo que no nos interesa. Uno tiene que saber hablar. Y el chismosear es una zorra que echa a perder la amistad, la viña de la amistad. Porque si uno se pone a hablar lo que no es de un amigo, de un vecino, y él se da cuenta o ella se da cuenta, ¿qué va a pasar? Se va a formar el problema y va a haber enemistad. Es mucho cuidado. Nosotros debemos cuidar la amistad no juzgando, no juzgando a los demás. Nosotros debemos cuidar las interrelaciones personales, no juzgando a los demás. Romanos 2 del 1 al 7 y Primera de Corintios 4:4. Primera de Corintios 4:4 dice: Romanos 2. Romanos, no. Es Romanos, sí. Romanos 2 del 1 al 7. Dice: Dios hace bien al juzgar. Bueno, pues, tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú dices: ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que hace bien al juzgarlos. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas y hacen lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro, que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Y aquí habla de que nosotros no debemos juzgar, porque cuando uno juzga, uno es igual a la persona que juzga. Y aquí está diciendo que uno no debe ni siquiera decir, pues Dios le juzgará a él. Pues uno lo sabe, pero uno tiene que ser muy cuidadoso. Claro que Dios juzga con juicio, con buena justicia. Él hace bien al juzgar, pero nosotros no. Nosotros no tenemos por qué levantar el dedo para acusar a nadie de nada. Así sea cierto. Pero nosotros no tenemos por qué hablar mal de nadie. Absolutamente nada malo. Porque cuando nosotros estamos hablando mal de alguien, cuando le estamos juzgando, nosotros somos igual a la persona que estamos juzgando. Y también ante Dios tenemos que dar cuentas. Mire que aquí dice que Dios a nosotros nos tiene paciencia. Él tiene paciencia con nosotros, ¿por qué? Porque Él quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Y el juzgar lo debemos quitar de nuestra vida. No tenemos por qué juzgar a nadie. Es tan lindo el Señor. Y Dios, si Dios tiene paciencia con nosotros, nosotros debemos tener paciencia con los demás. Dios sabrá qué hace con la persona. Pero a mí no me corresponde juzgarla. Ay, Primera de Corintios 4:4, ¿qué dice? Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente.
El Señor es quien me juzga. El Señor es el que nos juzga a nosotros. Si alguien habla mal de nosotros, creo que eso es lo que debemos decir. Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero Dios es el que sabe lo que yo he hecho. Él me juzgará. Tan lindo, ¿no? Bonito ese versículo. Bueno, ¿hay diferencia entre el justo y el malo? Sí, claro que sí. Y nosotros debemos cuidar las viñas en donde Dios nos ha puesto. Llámese hogar, llámese área espiritual, emocional o física, llámese familia, llámese amistades, amigos, vecinos. Uno debe cuidar cada viña y echar fuera las pequeñas zorras que lastiman, que dañan esas viñas, ¿sí? Porque uno debe ser muy cuidadoso. Entonces, para terminar, miremos que hay diferencia entre nosotros los hijos de Dios y los que no lo tienen. Nosotros como hijos de Dios somos catalogados justos y los que no son hijos de Dios son catalogados como malos o como injustos. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice así: hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros. Les pedimos, hermanos, que respeten a los que no trabajan, que reprendan. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, porque eso es la voluntad, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. No detengan la obra del Espíritu, no desprecien las profecías, examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de todo lo malo. Esta es la vida que Dios quiere que tengamos. Esto es cuidar bien las viñas donde Dios nos ha puesto. Y segunda de Timoteo 2:14. Segunda de Timoteo 2:14 dice así: sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Entonces nosotros debemos mostrar, marcar la diferencia, porque somos los hijos de Dios y debemos vivir como Dios dice que vivamos, de la manera correcta, haciendo bien las cosas, alejados del mal, ayudándonos, viviendo en paz con los demás. Eso era lo que quería decirles. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo.